Buenos días. Como bien ha dicho Berrón, este año en vez de contar cosas complicadas de física, simplemente quiero venir a proponer un juego. Y además no cualquier juego, sino uno de los juegos más sencillos que seguro todos conocéis, que no es más que el quién es quién. ¿Vale? ¿Sabéis qué juego es el quién es quién, verdad? Por resumirlo, consiste en lo siguiente. Escogemos una muestra de caras. Aquí para el ejemplo voy a coger simplemente 6 caras de 6 naucas. Tenemos a Pablo, a Luis Quevedo, que no está aquí, a Berrón, a Natalia, a Carmen y a Almudena, que tampoco está aquí hoy. Y de entre estas 6 caras yo voy a escoger una y vosotros tenéis que adivinar cuál he escogido a base de hacerme preguntas que solo puedo responder con sí o con no. En este ejemplo concreto, por ejemplo, una pregunta obvia para empezar es preguntarme si es mujer. Yo os diría que no y eliminaríamos la mitad de la muestra. Y una última pregunta, por ejemplo, ¿se dedica al periodismo? Yo os diría que no y sabríamos que la cara que he escogido es con la de Pablo. Parece una tontería muy sencilla, pues el quién es quién, es un juego tonto que todos hemos jugado de niños o con nuestros hijos, sobrinos, etc. Pero realmente, si os paráis a pensar, a la hora de escoger estas preguntas, estáis haciendo inconscientemente una selección muy particular. Y es que escogéis las preguntas, primero, que se refieran a criterios absolutos. Es decir, tiene sentido preguntar si Pablo se dedica o no al periodismo, pero no tiene sentido preguntarme si creo que es buena persona. Porque a mí Pablo me puede caer muy bien, pero no creo que ocurra, a alguien de esta sala puede que le caiga mal. Y además, las preguntas que hacemos para discriminar tienen que discriminar suficientemente la muestra. ¿Qué quiero decir? Que en esta muestra de 3 mujeres y 3 hombres tiene sentido preguntar si es hombre o es mujer, pero en esta otra no tendría sentido. De hecho, estos dos son la misma persona, es lo que pasa cuando escribes en Google obispo y coges 6 fotos al azar. Vale, y ahora me diréis, ¿para qué narices sube este chaval aquí arriba y en un evento de ciencia, de charlas científicas, que es físico, me viene a contar cómo se juega al quién es quién? Bueno, es que parece mentira, pero estas reglas tan sencillas para jugar y ganar al quién es quién, que os acabo de contar muy rápido, no son más que las mismas reglas que utilizamos los físicos para entender la estructura de la materia gracias a estas cosas. Esto, para quien no lo sepa, es un detector de partículas, concretamente es el detector CMS, que está situado en el LHC, el acelerador de partículas bajo la frontera franco-suiza. Por recordároslo rápido, el LHC es un anillo de 27 kilómetros de circunferencia en el que inyectamos protones, los aceleramos casi a la velocidad de la luz y luego, casi como si fuéramos españoles, nos dedicamos a resolver los problemas a hostias. Cogemos los protones, los chocamos entre ellos, se destruyen, se rompen en piezas, todas sus piezas interaccionan y del resultado de esa interacción intentamos entender la estructura de la materia. Para ello, las colisiones ocurren en puntos de interacción donde colocamos detectores como este que sacan una especie de foto de la colisión e intentan reconstruir hacia atrás qué es lo que ha pasado ahí. Parece sencillo, ¿verdad? Sacan una especie de foto de la colisión. Bueno, pues realmente las colisiones que ocurren en el HC son muy sucias por las características de la máquina, concretamente por usar protones, y una colisión normal, incluso ya después de estar bastante limpia por las redes neuronales que funcionan en la electrónica del HC, luce tal que así. Esto es una colisión real del HC. Traer de aquí las partículas que nos interesan y reconstruir hacia atrás para intentar ver si hemos producido un bosón de Higgs o una partícula nueva es muy complicado, o parece al menos muy complicado. Pero realmente lo único que hacen estas máquinas es jugar al quién es quién con cada una de estas líneas. Es decir, le hacen una serie de preguntas adecuadas de sí y no para al final saber a qué pertenece cada una de estas líneas. Y para ello juegan al quién es quién con ellas. Y juegan al quién es quién intentando averiguar cada una de estas líneas a qué partícula pertenece del modelo estándar de física de partículas. El modelo estándar de física de partículas es una serie de partículas elementales que creemos que conforman toda la materia que observamos. Por tanto, lo que tenemos que hacer es coger cada una de estas líneas e intentar ver si corresponde a un quark, a un leptón, a un bosón o al famoso bosón de Higgs. Para ello hay que tomar los mismos criterios que os expliqué al principio para jugar a quién es quién. Hay que preguntar por características absolutas y hay que discriminar suficientemente la muestra. Por ello lo que hacemos es preguntarle a cada una de las líneas por lo que los físicos llamamos los números cuánticos, que son las características fundamentales que diferencian unas partículas de otras. Por ejemplo, una partícula con carga -1, un peso de aproximadamente 500 megaelectronvoltios y un spin de 1 medio es un electrón. Pero si nos sigue saliendo carga -1, spin 1 medio también, pero pesa unas 100 veces más, es un muón. Así, conociendo unas pequeñas características, clasificamos exactamente a qué partícula corresponde cada línea de esa colisión tan sucia que os he enseñado. Bueno, esto es simplemente distintas cargas, distintas masas, distintos spin, nos van clasificando los distintos tipos de partículas. Vale.
Y para ello, los detectores están construidos de tal manera que explícitamente juegan al quién es quién con cada una de estas líneas. Esto es un corte del detector CMS que os enseñé antes. Los detectores están construidos en forma de capas de cebolla y cada capa va haciendo una pregunta a cada de partículas. Aquí los protones vendrían hacia la pantalla y saldrían de la pantalla, colisionarían y los haces saldrían en estas direcciones. De manera que cada vez que pasa una de las capas del detector se le hace una pregunta y conocemos una característica hasta que sepamos a qué partícula pertenece cada haz. Por ejemplo, esta primera parte, que es lo que se llama la cámara de vértices, es un material suficientemente denso como para que el paso de cualquier traza de partícula dé señales continuas y así podamos extraer su velocidad. Sabiendo su velocidad y como sabemos además algunos parámetros del haz que hemos inyectado originalmente, somos capaces de extraer la masa de la partícula. A continuación, el haz pasa por esto que se llama calorímetro electromagnético, que no es más que un material que solo reacciona a partículas que o tienen carga eléctrica o son fotones, que interaccionan electromagnéticamente. Y así sabemos, pues, si interaccionan electromagnéticamente. La siguiente pregunta que le hacemos se hace con esto que se llama calorímetro hadrónico y donde solo reaccionan las partículas que están hechas de quarks. Y eso discrimina muchísimo la muestra, porque las partículas que están hechas de quarks son bastante especiales respecto al resto de partículas del modelo estándar. Esta pieza, a continuación, no es más que un imán. Es un imán que da un campo magnético bastante intenso, hasta de 4 teslas aquí y 2 teslas aquí. Y está ahí porque existe una ley en física que dice que cualquier partícula con carga eléctrica que se mueve y está sufriendo un campo magnético curvará su trayectoria. De manera que la curva de la trayectoria, si la medimos, y una vez sabida la masa, que la habíamos visto por el detector por la cámara de vértices, sabemos automáticamente qué carga tiene la partícula, signo y valor. Y finalmente, estas piezas de aquí, que se llaman cámaras de muones y que además en CMS son muy predominantes, por eso se llama CMS, Compact Muon Solenoid, sirven para detectar muones. El caso es que los muones son partículas que tienen carga eléctrica que deberían dar señal aquí, pero por sus características no dan mucha señal. Entonces se coloca esta pieza aquí al final que está especializada en cazar muones, únicamente muones. Y así, con estas poquitas capas y haciendo estas preguntas, somos capaces de descubrir a qué partícula del modelo estándar pertenece cada haz que sale de esa colisión tan sucia que os enseñé antes. Ejemplo. Esto es una colisión real, ocurrida no en el interior de CMS, sino del otro gran detector del LHC de Atlas, está aquí el nombre, en el 18 de junio de 2012. Después de limpiarla y quedarnos con las líneas que nos interesan, vemos que hay 4 líneas importantes en esta colisión. Estas 2 rojas y estas 2 verdes. Las 2 verdes depositan casi toda su energía en el calorímetro electromagnético. Esto es simplemente un dato de cuánta energía depositan, esto ignorarlo. Como depositan casi toda su energía en el calorímetro electromagnético, somos capaces de deducir que esas 2 partículas son 2 electrones. Un electrón, pero dejadme obviar detalles. Mientras que estas 2, que siguen hasta el final, llegarán hasta la cámara de muones y serán muones. Bueno, vale. Hemos identificado las líneas, son 2 muones y 2 electrones. Los físicos experimentales llaman a los teóricos y dicen, oye, tengo 2 muones y 2 electrones, ¿qué demonios ha pasado aquí dentro? Bueno, pues ha pasado esto. Que no os perdáis en los detalles, simplemente lo que ha ocurrido es que han entrado 2 protones, han hecho una guarrería por aquí por el medio y han producido un bosón de Higgs. Y ese bosón de Higgs luego se ha desintegrado, dando lugar a lo que llamamos 4 leptones, que son los 2 electrones y los 2 muones. Por tanto, esa colisión de aquí real del LHC es una colisión en la que se ha producido un bosón de Higgs. Es decir, es una colisión es una de las tantas colisiones gracias a las que hemos descubierto el bosón de Higgs. Esto es una señal de bosón de Higgs en el LHC. Y ya para terminar, simplemente deciros que veis que incluso la física parece más complicada, la física de partículas, las grandes máquinas ya de escala casi planetaria que tenemos en nuestro mundo, pese a ser complicadas en electrónica y en funcionamiento, realmente los principios que van detrás, como en mucha parte de la ciencia, son muy sencillos y se refieren a ideas muy claras y que todo el mundo puede entender. Y bueno, esperemos que con todo esto que os he contado, el LHC, que aquí os enseño sobre el mapa real, aquí está la ciudad de Ginebra, sea capaz de descubrir nuevas partículas ahora que ya hemos encontrado el bosón de Higgs y completado el modelo estándar, porque si no, espero que no nos veamos abocados a lo que dice este cartel que apareció el año pasado en plan broma en la división teórica del CERN, que no tengamos que estar dentro de 200 años todavía buscando la supersimetría o a ver si hay física nueva. Y bueno, como quedan 15 segundos, voy a decir que igual que a Francis le gusta hacer apuestas aquí encima, yo voy a hacer una predicción que es gratis y ya no apedrean a los que predicen falso, y decir que seguramente, yo creo, que antes de que termine el run actual del LHC descubrimos una nueva partícula
y que esa partícula además era un axioma. Muchas gracias. Es que ricasco.